Maravilloso Espíritu de Dios, poderoso Espíritu Santo, bienvenido seas cada momento, en cada instante en nuestra vida, y seas tú dándonos la palabra, el alimento, a través de la Escritura, pero también que seas tú dándonos el discernimiento para entender, para comprender, y la fortaleza para obedecer y actuar conforme tu palabra nos enseña. Y con fundamento en esta petición, yo me permito traer un mensaje fundamentado bíblicamente en el Evangelio de Lucas y capítulo 24, y los versículos 49 al 53. Y dice la Escritura: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y nos enseña la Escritura respecto de la ascensión de Jesús al cielo. Y muestra primeramente el verso 49 algo violento. Y es que Jesús, con propias palabras de él, dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, Jesús promete al Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y dice: pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Mira qué importante es entender la dirección de Jesús sobre nuestras vidas. La orden de Jesús tenía un pero, dijo: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Luego había un hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, que Jesús decía dos cosas claras. Él había prometido la promesa del Padre sobre nosotros, sobre los discípulos en este momento, y hoy lo hace sobre nosotros. Pero dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Había un lugar especial donde el Señor quería que los discípulos permanecieran hasta que fueran investidos con el poder de lo alto, que no era otra cosa que la fiesta del Pentecostés, en la cual descendería el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Así que lo primero que tenemos que entender es que para poder recibir la promesa del Espíritu Santo tenemos que ser obedientes. Tenemos que permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero también tener que entender que no podemos mirar las cosas con nuestros ojos materiales o físicos, sino analizar las cosas desde el punto de vista espiritual, y que no las circunstancias, que no el problema, que no las situaciones adversas sean las que nos hagan devolvernos o querer establecer una reversa en nuestra vida espiritual, sino que tenemos que permanecer todo el tiempo hasta que seamos investidos de poder desde lo alto. Y no quiero decir con esto que una vez tengas el poder desde lo alto salgas de ese lugar, sino que debes permanecer en el lugar sin importar lo que ocurra, sin importar las circunstancias, porque naturalmente cuando vamos al Señor vienen aflicciones, vienen problemas y vienen dificultades, pero la promesa del Espíritu Santo sobre los discípulos tenía dos condiciones. Reitero, un pero, que era que no se quedaran en Jerusalén, y un hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Debemos permanecer en el lugar donde Dios nos ha hablado, pero también debemos perseverar hasta que seamos investidos del poder del Espíritu de Dios. Otra enseñanza más que el Señor nos regala acá es que la Biblia dice claramente que ellos habían sido obedientes, porque ven, como Jesús les había pedido en el verso 49, los discípulos regresaron a Jerusalén y permanecieron allí hasta los acontecimientos del día, reitero, de Pentecostés. Así que es importante algo, y es que la obediencia trae milagros, que la obediencia trae bendición. Y la Biblia muestra que ellos dicen claramente en el versículo 50, dice:
Perdón, el versículo 52 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Mira que ellos obedecieron con volver a Jerusalén, como en el verso 49 Jesús les había ordenado, eso es obediencia. Pero ellos empezaron su obediencia y la precedieron, dice el verso 52, de la adoración. Dice, ellos después de haberle adorado, o sea, después de que le adoraron a Jesús, fue que volvieron a Jerusalén con gran gozo. Creo que a veces podemos ir a un lugar ungido. Podemos ir a un lugar donde Dios nos ha dicho, permanece allí, que allí te voy a bendecir, que te he puesto allí para cosas grandes. Y amén por los templos, amén por las iglesias, lugares ungidos y llenos del poder del Espíritu Santo donde Dios nos ha de bendecir. Pero tenemos que preceder esa visita, esa permanencia incluso en ese lugar, con la adoración. Jesús dice que ellos, después de haberle adorado, o sea, no se movieron, estuvieron aún llegando a Jerusalén, pero ellos primero tenían algo claro, y era que lo primero, lo más importante que yo debo darle a Dios antes, incluso que mi dinero, es la adoración al Señor. Y dice que volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y esto habla de que tenían claro no solamente la importancia de adorar al Señor, sino el gozo que reflejaban ellos. Ellos estaban tristes porque Jesús había ido. A veces creemos y estamos tristes porque vemos que Jesús no está en nuestros asuntos. Pero aún así, como los discípulos, tenemos que adorarlo y estar en el lugar donde Él nos ha dicho que estemos, con gran gozo y con gran alegría. No mostrando cara de tristeza y de adversidad, porque eso refleja como que Dios, el que nos prometió la grande bendición, no va a ser capaz de actuar en nosotros. Y finalmente el versículo 53 dice, y estaban siempre en el templo, estaban siempre en el templo, permanecían en el lugar ungido, alabando y bendiciendo a Dios. No solamente estaban yendo constantemente, no solamente asistían a una, como nosotros aquí se hace un culto, a una reunión, sino estaban no solamente allí, sino estaban con una actitud de alabanza y de bendición a Dios. Dice, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y quiero terminar enseñando algo. Hechos capítulo 1 y versículos 13 y 14. También afirma que los apóstoles perseveraban unánimes en oración, en un aposento alto que estaba ubicado allí en Jerusalén. Y esta dedicación a la oración fue un anticipo, fue un principio apropiado y una condición previa para que las cosas maravillosas que Dios hizo mediante los primeros mensajeros de Cristo. Uno ve que después del Pentecostés, de recibir esta promesa, vienen grandes bendiciones a través de los primeros discursos y primeros mensajeros que Cristo utilizó. Así que esta iglesia primitiva estaba a punto de surgir como un faro de luz y de esperanza en un mundo espiritualmente sombrío, o sea, es decir, un mundo oscuro. Y creo que el Señor es muy claro en esta mañana. Permanezcamos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Oremos unánimes y perseveremos hasta que Dios traiga la promesa sobre nosotros. Y finalmente estemos siempre alabando y bendiciendo a Dios, porque primeramente está la adoración sobre el Señor, y hagámoslo todo para Él con gozo y con alegría, porque después de ello seremos convertidos en luz en un mundo lleno de tinieblas. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en esta mañana.